Muy buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en nombre del Deportivo Saprissa y los servicios médicos del Deportivo Saprissa, tenemos que informarles que esta mañana se realizó el testeo masivo de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo que participan activamente en el campeonato de primera división masculino de la UNAFUT. Y en apego al cumplimiento de las normas que se nos han girado, el día de hoy se realizó un testeo de 46 personas y estamos obteniendo 2 casos positivos del plantel oficial de la primera división masculino. En las próximas horas o minutos ya estaremos pasando el informe final a los personeros de la UNAFUT, haciendo completamente oficial el resultado del testeo. Bueno, lastimosamente estamos siendo bastante golpeados a nivel de país por la variante Omicron. Yo creo que el fútbol no está escapando de esto. Y bueno, una vez más nos vemos enfrente del gran reto de poder iniciar un campeonato oficial de fútbol ante el gran reto de la pandemia de COVID-19 ahora con esta variante Omicron. Así que ya en el Deportivo Saprissa hemos tomado todas las medidas del caso. Afortunadamente seguimos implementando nuestro protocolo interno, protocolo del Ministerio de Salud, que lo hemos llevado adelante en los últimos 2 años. Informarles también de que bueno, nuestro plantel cumple el 100% con la vacunación contra el COVID-19, según la normativa en suelo nacional. Así que, bueno, de momento los casos que hemos tenido son casos completamente asintomáticos, pero que se han detectado en este testeo. Así que esperemos que al estar los jugadores completamente vacunados, realmente el impacto que tengamos sobre la planilla sea un impacto bastante bajo y ya estamos tomando todas las medidas del caso. Son solo 2 casos, usted dice que son asintomáticos. ¿Cuántos de estos, los 2 casos son reincidentes, son jugadores que ya habían pasado por la lista que tenía el Saprissa anteriormente, jugadores que habían estado contagiados de COVID, o son primera vez en este caso de que tienen la situación de la enfermedad? Y segundo, doctor, estamos en un momento en que Jicaral presenta más de 14 casos, Alajuelense está presentando 7 casos, Saprissa 2 casos. Este también es un anuncio de esta realidad para este torneo, que con esta variante, que más allá de que Saprissa tenga el 100% de vacunación, que esta variante, diferentemente de los estados de vacunación, va a estar presente durante el torneo del campeonato nacional. Sí, Eduardo, muy buenas tardes, gusto saludarte. Sí, Eduardo, bueno, te puedo decir que un caso de los que tenemos sí es reincidente, ya había tenido en meses anteriores COVID, por lo que podemos decir que ha sido infectado de la nueva variante de Omicron. Otro caso sí es completamente nuevo. Y yo creo que los números que estás dando y que posiblemente en las próximas horas nos vamos a dar cuenta que hay equipos aún con más cantidad de positivos, porque yo creo que no solamente el Deportivo Saprissa, Alajuelense, Jicaral, sino que muy posiblemente los otros clubes también tengan casos positivos. El efecto de pues, las fiestas de diciembre, Año Nuevo, convivencias familiares, yo creo que eso se traduce en que el fútbol esté teniendo casos. Yo creo que nosotros no podemos ser mezquinos en pretender que el fútbol va a hacer testeos cuando tenemos una población de más de 400 jugadores en el torneo y creer de que vamos a hacer testeos y nadie nos va a salir. Sería muy ingenuo pensar eso. Yo creo que aquí en Costa Rica y en cualquier parte del mundo el fútbol tiene que aprender a convivir con los casos de COVID y para eso es vital. Número 1, que los protocolos estén al día, revisados a las necesidades de cada fútbol, de cada realidad, de cada país. Número 2, es necesario que los esquemas de vacunación estén completos y aquí quiero hacer un paréntesis. El hecho de que las personas estén vacunadas no quiere decir que no se vayan a contagiar de Omicron. La gran ventaja de estar vacunado es que a pesar de contraer el virus, los síntomas son síntomas muy leves
y la incidencia de tener que recurrir a un centro hospitalario o terminar en una unidad de cuidados intensivos es muchísimo más baja en las personas que cumplen con su esquema de vacunación. Así que, bueno, por lo menos nos da la tranquilidad de que los casos que tenemos son asintomáticos, vamos a seguirlos monitoreando y yo creo que aquí no solamente es pensar egoístamente de si el fútbol continúa o no continúa, sino realmente cuál es el seguimiento que se le dan a los casos que vayamos generando. ¿Por qué? Porque no podemos obviar que el coronavirus, el COVID-19 y aún su variante Omicron también tienen secuelas sobre la salud de las personas y sobre todo sobre los deportistas que necesitamos estar monitoreando. Así que yo creo que eso es muy importante a tomar en cuenta. Adelante, Leo Santín, de Canal 8. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Feliz año. No, una pregunta. ¿Esto era esperable por parte de ustedes y por parte de la Comisión Médica también de la UNAFUT, de todo el protocolo que se realizó a partir? Se dieron los estudios y todo el asunto de esta variante nueva, de que inclusive aún estando vacunados se podía infectar y el ritmo con el que se estaba haciendo la afectación en toda la población en general. ¿Ustedes esperaban y eran conscientes de que esto podría llegar a pasar por era algo previsible por parte de ustedes? Sí, bueno, Leo, vamos a ver, te contesto a título personal porque recuerda que yo no formo parte oficialmente en este momento de la Comisión Médica de la UNAFUT y aún así te tengo que decir que me parece que aún así la comisión no siento que ha venido teniendo todo el protagonismo necesario y yo creo que hoy más que nunca se necesita ese protagonismo de la Comisión Médica y que siempre estamos con las manos abiertas para ayudar y colaborar. Yo creo que era previsible, ¿verdad? Yo creo que todos los médicos le estamos dando un seguimiento muy cercano a esta pandemia. Yo creo que hemos visto lo que se está aconteciendo en otros lugares del mundo y yo creo que más bien Costa Rica tiene una gran ventaja que no hemos sabido aprovechar y es que por lo general estas variantes se dan en otro continente y siempre tenemos unos días para prepararnos y podemos ir haciendo experiencia. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en Italia, en España, en Francia, en África, yo creo que eso nos tenía que poner en el sobreaviso de que la variante estaba siendo agresiva desde el punto de vista de transmisibilidad, no tanto de síntomas, pero sí de transmisibilidad, y que se podía esperar en cualquier momento que una vez que llegara al país íbamos a tener una desbandada de casos, como así se está dando. Incluso nosotros a nivel institucional nos preparamos para incentivar el teletrabajo, para tomar las medidas del caso, porque sabíamos que en estas próximas 2 o 3 semanas los casos a nivel país se iban a disparar y nosotros no podemos obviar que los jugadores, los miembros del cuerpo técnico siguen teniendo familia, siguen teniendo personas cercanas a ellos que queramos o no los exponen también a que se puedan contagiar. Así que yo creo que esto era completamente esperable, solamente que, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, si usted no hace testeos, usted no diagnostica casos. Y ahora se hace testeo y empieza el diagnóstico de casos. Entonces la pregunta es, ¿será necesario hacer testeos en una forma muchísimo más periódica? Bueno, esto tal vez no le gusta a muchas personas porque significa una inversión grande a nivel de bolsillo. Lo que pasa es que si queremos un fútbol que esté compitiendo con la regularidad que se necesita, pues necesitamos implementar este tipo de testeos para ir diagnosticando los casos en tiempo real e ir protegiendo la actividad. Doctor, saludos, buenos días. Había un estudio que dice que el COVID está afectando a mediano plazo a los jugadores en cuanto a su rendimiento. Hay varios estudios, me parece que va a salir una de ellas. ¿Ustedes han tenido alguna afectación o han hecho algún estudio con respecto a eso? ¿Cómo han visto precisamente la evolución de los jugadores? Sí, Juan, mira, nosotros en el Saprissa, desde que empezó la pandemia, hemos tenido también nuestra comisión médica que nos asesora a nivel de lo que es propiamente la enfermedad COVID y hemos venido haciendo nuestra propia experiencia de casos, sea en primera división masculina, femenino, nuestras divisiones menores.
Nosotros instauramos nuestros protocolos, tanto de prevención como también los protocolos de atención de la enfermedad COVID. Es decir, todo jugador que se contagia con la enfermedad COVID, sea asintomático o no, es sometido a una serie de testeos a nivel cardiológico, pulmonar, bioquímico, para poder determinar si hay alguna afectación que nosotros no estamos viendo y que tenemos que considerar en el atleta. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas personas, el jugador inmediatamente se recupera, tiene que ir a competir, tiene que ser exigido. Y el COVID tiene algunas secuelas a nivel del corazón, como procesos inflamatorios del miocardio, como a nivel pulmonar, con procesos inflamatorios bronquiales, que si no los detectamos puede ser perjudicial para el atleta. Y por eso nosotros hemos hecho una gran inversión en este 2021 en que todos nuestros jugadores cumplan con ese protocolo antes de salir nuevamente a los entrenamientos. De todos los testeos realizados y las pruebas, solo tuvimos 2 casos que ameritaron 30 días más de seguimiento por tener alguna inflamación a nivel del corazón y que posteriormente respondió en muy buena forma y pudieron vincularse. Lo cierto es que las nuevas guías a nivel de deporte dicen que no solamente ya hay que hacerle al jugador testeo inmediatamente, cumple el aislamiento y antes de vincularse a entrenos, sino que a los 3 meses hay que volver a repetir esos exámenes, porque a los 3 meses es cuando estamos empezando a notar muchas veces esos cambios crónicos que se van a empezar a dar en el jugador y que necesitamos detectarlos. Muchas gracias, Anthony. Un saludo cordial. Sí, Anthony, nosotros tenemos que entender que la pandemia es cíclica, ¿verdad? Hay periodos de oleadas, hay periodos donde la pandemia está totalmente controlada. Yo creo que en los meses anteriores la pandemia estaba muy controlada y yo creo que nos daba mucha seguridad. Pero era entendible de que por las fiestas de Navidad, por las fiestas de Año Nuevo y con el regreso de esta variante Omicron, los casos se iban a disparar, ¿verdad? Entonces, estamos en presencia de un momento epidemiológico en donde se espera que durante las próximas 2 o 3 semanas haya un repunte muy alto de casos, donde el gobierno posiblemente va a emitir algunas medidas para contener ese disparonazo y poder volver otra vez a las cifras que teníamos antes de que viniera esta variante Omicron. Entonces, en este momento, yo creo que no solo el Deportivo Saprissa, sino todas las instituciones del fútbol, tenemos que implementar medidas más estrictas con nuestros atletas, y esto no significa que la actividad se detenga, significa que tenemos que ser más rigurosos, exigirle a los jugadores que respeten sus burbujas laborales, que respeten sus burbujas familiares, que cumplan con sus esquemas de vacunación. ¿Para qué? Para que podamos evitar la propagación de casos que tengamos así que tomar medidas un poco más drásticas. Así que yo creo que la respuesta es, en las próximas 2 o 3 semanas vamos a tener que ser muy estrictos. En el Deportivo Saprissa desde la semana anterior tomamos algunas medidas, hemos venido siendo muy insistentes a nivel interno con todos nuestros jugadores, independientemente de la categoría en la que estén, incluso a nivel administrativo se ha incentivado el teletrabajo, y yo creo que necesitamos hacer esto para poder contener esta nueva oleada.
Con mucho gusto, Jensi, saludos. Jensi, mira, es difícil en este momento determinarlo, te voy a decir. Una cosa es cuando una persona te refiere que está con síntomas y aplicamos una prueba de PCR, porque es muy fácil para esa persona saber cuándo empezaron los síntomas, cuáles síntomas y con quién posiblemente estuvo en contacto, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer esos nexos. El problema aquí es cuando tenemos personas completamente asintomáticas que están haciendo su vida completamente normal y simplemente hacemos un testeo masivo y en ese testeo masivo se detectan casos. Esos casos son los famosos portadores asintomáticos de la enfermedad, es decir, tienen el virus, pueden transmitir el virus, pero no tienen absolutamente ningún síntoma. Cuando hablamos un poquito con estos jugadores, bueno, no hay familiares enfermos, no hay amigos cercanos que hayan tenido la enfermedad, así que resulta muy difícil determinar cuál fue el origen del contagio. Sí, buenas tardes. Mira, bueno, ya el tema de la suspensión, yo creo que el protocolo aprobado es claro en decir que cualquier equipo que tenga 7 o más casos positivos de los jugadores de su planilla oficial que han venido compitiendo pueden solicitar la suspensión. Pues en el Deportivo Saprissa en este momento será el área deportiva quien tome las medidas del caso y tenemos 2 casos positivos. Yo creo que este torneo hay que enfrentarlo exactamente igual como se han venido haciendo los últimos 3 o 4 torneos, ¿verdad? Y es incentivando el cumplimiento de medidas higiénicas, manteniendo el distanciamiento, cumpliendo con los esquemas de vacunación y sobre todo es muy importante ir realizando los testeos en forma episódica para ir detectando los casos asintomáticos que tienen la enfermedad y que pueden estarla transmitiendo. Porque ese es el gran problema, cuando tenemos a alguien con síntomas es muy fácil decir, esa persona puede estar positivo. Lo complicado aquí es qué hacemos con aquellos jugadores que no tienen ningún síntoma, pero que tienen el virus dentro de ellos y lo pueden transmitir. Ahí es donde el protocolo de lavado de manos, alcohol gel, distanciamiento, cumple un papel fundamental. Entonces yo creo que este torneo no va a escapar de lo que hicimos anteriormente, que es ser muy responsables en el cumplimiento de protocolos y esto es algo que todos tenemos que colaborar, porque lastimosamente el ser humano se cansa muy rápido de las cosas y quiere volver a sus hábitos y en este momento la pandemia no ha terminado, es decir, tenemos que seguir comportándonos adecuadamente porque si no, la pandemia nos puede jugar una mala pasada. Sí, José, un cordial saludo. José, mira, sí, al ser asintomáticos tenemos que cumplir el protocolo para persona asintomática que ha dado un testeo positivo.
son los 10 días. Igualmente nosotros tenemos que apegarnos a los protocolos del Ministerio de Salud, no estamos exentos de esto, y nosotros trabajamos muy de la mano con el área de salud acá en Tibás, así que entre las dos instituciones estaremos tomando las decisiones pertinentes. Si hay que volver a realizar un testeo, lo estaremos haciendo para que el jugador cumpla el aislamiento en las mejores condiciones posibles. Lo otro es, pues nosotros seguimos todo nuestro protocolo para el viaje a Guanacasteca. Sí le hemos pedido a la UNAFUT que por favor, y en virtud de que los equipos están reportando las pruebas el día de hoy, tal como lo solicitó la UNAFUT antes del mediodía, que por favor sí se nos indique de que el partido está en pie, para no tener que incurrir en un viaje que es de largas horas, que desgasta bastante, y que hasta donde hemos investigado en las últimas horas, Guanacaste está presentando un pico bastante elevado de casos, porque ustedes podrán entender, Guanacaste es una zona turística tanto a nivel nacional como para extranjeros, y que tenemos informes epidemiológicos que las celebraciones de las vacaciones en Guanacaste han significado un alto contagio de las personas que han ido a visitar Guanacaste o que viven en Guanacaste, así que estamos pidiéndole a la UNAFUT que ojalá lo más pronto posible se nos pueda informar si el partido está en pie o no, para no incurrir no solo en el gasto económico, sino en el desgaste del equipo, y sobre todo no exponer a llevar al equipo a una zona en donde en este momento hay un aumento, un brote bastante considerable de casos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Mira, vamos a ver, nosotros tenemos que seguir los protocolos y la evidencia científica que existe. La evidencia es que ahorita hicimos un testeo donde solo se detectaron 2 casos y donde el resto de la población está vacunada. Por lo tanto, mientras no hayan síntomas, pueden continuar con sus actividades normales. Obviamente siempre monitoreando a alguna persona que pueda desencadenar síntomas en las próximas horas, cumpliendo los distanciamientos y las medidas requeridas para que la actividad se practique de la forma más eficiente posible. Podríamos practicar otro testeo, el ministerio no nos obliga a hacerlo, pero sí pudiéramos hacerlo a fin de garantizar a nivel institucional de que no hay más casos que tengamos que aislar. Eso lo vamos a valorar en las próximas horas.